Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Dios nos permita hoy estar en un gran regocijo en esta mañana. Bueno, pues qué alegría estar con ustedes, amados hermanos, hoy 15 de julio del año 2020. Que sea Dios Todopoderoso bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus hogares, bendiciendo sus alacenas, bendiciendo sus trabajos y todo lo que ustedes hagan de hoy en adelante. Es un placer para mí compartir este momento de oración, de conocimiento, de aprendizaje por parte del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Es por eso que ponemos siempre en primer lugar a nuestro amado Señor, lo enaltecemos. Papito Dios, te damos las gracias, Señor, por todo lo que nos das, por permitirnos descansar, por permitirnos abrir nuestros ojitos, Señor, ver este hermoso amanecer, Papá lindo, así como David lo hacía, en donde nos enseñaba de mañana, de madrugada, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, Señor. Asimismo lo queremos hacer nosotros hoy. Permite, Señor, que ninguna distracción, Padre Celestial, recaiga sobre mis hermanos, que puedan escuchar esta enseñanza con tranquilidad, con regocijo. Que aprendamos, Señor, que lo primero que debemos hacer es buscarte, Papito Dios. Que lo primero que debemos hacer es ponernos en pos de ti, Señor. Tú dices, Padre Santo, que debemos darte todas las primicias, hasta la primicia del día. Debemos empezar en oración, Señor. Debemos empezar colocando nuestro corazón, Señor, en pos de ti, Señor, en pos de buscarte, Papito Dios. Porque ¿qué ganará el hombre si ganará el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos sirve, Señor, ganar todo lo que el mundo nos ofrece si por dentro estamos destinados al infierno, a la muerte, Señor? Gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos. Bendice sus hogares, sus familias, sus hijos, Señor. Todo lo que hagan de corazón, Papito Dios. Límpianos con tu hermosa y preciosa sangre, Señor, porque tú diste tu vida en la cruz por cada uno de nosotros, amado Rey. Dios mío, bendigo a todos mis hermanos y a los que escuchan este audio, Papá lindo. Que seas tú exhortándonos, edificándonos y consolándonos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, es hoy un hermoso día para seguir degustando de la palabra de Dios, para seguir aprendiendo sobre sus misterios, sobre la revelación. Y es por eso que hemos venido estudiando el libro del Apocalipsis, hemos venido aprendiendo cosas maravillosas que el Señor nos ha revelado, el Señor nos ha mostrado que definitivamente su palabra es buena, agradable y perfecta, que Él no se equivoca en absolutamente nada de lo que hace. Hemos visto hasta el día de hoy cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas siempre, y que Él es bueno, que Él es santo y que Él nunca nos deja solos, que aunque tengamos tribulación, Él siempre va a estar ahí para acompañarnos. Y hoy no es un día diferente a los demás respecto a esto. Hemos venido estudiando, como les decía, el libro del Apocalipsis. En este momento nos encontramos estudiando los sellos del capítulo número 6. Hemos estudiado los primeros 4 sellos, ya estudiamos los 4 jinetes del Apocalipsis a profundidad. El Señor nos mostraba cómo los primeros 4 sellos iban a dar inicio a el periodo final de la raza humana antes de que el Señor Jesucristo venga de nuevo, pero ya no para salvar al mundo, sino para dar su juicio eterno.
Hemos visto cómo el Señor primeramente arrebata a su iglesia, cómo antes de que todos estos males, todos estos terribles acontecimientos sucedan, pues el Señor va a liberar a su iglesia para que sea arrebatada y sea llevada junto con Él al cielo, para disfrutar de una promesa que Él tiene para nosotros, que se llaman las bodas del Cordero. Más adelante lo estudiaremos, puesto que a medida que se va desarrollando en la tierra el apocalipsis, a medida que en la tierra van sucediendo todos estos juicios, con cada apertura de cada sello, de cada trompeta, de cada copa que será derramada sobre la tierra, pues en el cielo nosotros disfrutaremos de la presencia del Señor y nosotros estaremos en lo que se llama las bodas del Cordero, que más adelante con la ayuda de Dios pues lo estudiaremos. Hoy vamos a estudiar el quinto sello. Esto lo encontramos en Apocalipsis 6 del versículo 9 al versículo número 11. Y vamos a ver cómo se va a desarrollar este sello y la importancia que tiene. Vamos a leer la palabra de Dios. Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11. Acompáñennos, hermanos, abriendo sus Biblias para poder leer junto con Dios. Dice la palabra: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Bueno, amados hermanos, pues es que hemos visto cómo los primeros 4 sellos pues nos muestran, digamos que unos tiempos muy difíciles, muy complicados. Veíamos el caballo blanco, veíamos el caballo rojo, veíamos el caballo negro y el caballo amarillo, como cada uno pues tenía, digamos que, una razón de ser. Los explicábamos a profundidad para nuestros hermanos que de pronto se conectan por primera vez, que no han escuchado ninguno de los audios. Los invito a que puedan escuchar las enseñanzas. Cada versículo del Apocalipsis que hemos estudiado está grabado, está ahí para que lo estudien, para que lo escuchen. Enseñanzas muy profundas y muy hermosas que el Señor nos ha traído. Y pues es que estos 4 primeros sellos verdaderamente que son terribles. Vemos cómo la guerra va a azotar al mundo, cómo la hambruna va a derramarse, pestes, terremotos, y pues por supuesto que la muerte va a estar también ahí. Y es que es importante entender que este sello, este quinto sello, la verdad es algo muy, muy doloroso. Y voy a ponerlos en contexto de por qué habla de mártires en la palabra de Dios en este sello. Resulta que, como les decía al principio, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, ¿cierto?, va a ser arrebatada antes de que comience el periodo de la tribulación. Antes de que comience el Apocalipsis, la iglesia va a ser arrebatada. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, nos explica muy bien que los que hemos creído en Cristo, pero que de pronto ya hayan fallecido, serán resucitados. Y los que estemos vivos, que hayamos dado nuestra vida para Cristo, que hayamos creído en Él, pues seremos arrebatados, lo que se llama el arrebatamiento. Y vemos que nosotros no pasaremos por todo esto que
que la palabra nos dice que va a acontecer en el Apocalipsis, que es lo que sucederá en la profecía de Daniel, la semana número 70, la última semana. Ese periodo se llama la tribulación, que son 7 años de juicios sobre la humanidad. Resulta que van a quedar en la tierra pues todos los que no creyeron, pero esa palabra de todos los que no creyeron no quiere decir que nunca hubiesen recibido de la palabra. Va a haber mucha gente que de pronto recibió la palabra, por ejemplo, pudo haber recibido este audio, pudo haber puesto en su corazón, dejado que Dios entrara en él y transformara sus vidas, perdonándolo. Dios perdona a cualquier persona, Él no hace acepción de personas, Él recibe a todo el mundo desde que su arrepentimiento sea genuino y venga de lo profundo de su corazón, de su alma. Él está presto con los brazos abiertos para recibirnos a todos. Entonces, pues estas personas, al darse cuenta que van a suceder todas estas calamidades, pues algunas de las personas que queden en el mundo se van a dar cuenta que verdaderamente Dios, pues si era verdad que existía un Dios, si era verdad que Jesús es el Hijo de Dios, si es verdad que existe el Espíritu Santo. Y esto pues va a hacer que muchas personas crean en el Evangelio. Otras muchas no van a creer, como lo veremos más adelante en los capítulos que siguen. Pero muchas personas sí van a creer en el Evangelio. Muchas personas pues le van a pedir a Dios perdón por no haber creído. El problema es que ya no van a ser arrebatadas. Tendrán que pasar por todo el periodo, todos estos 7 años de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de llanto, tendrán que pasarlo porque no quisieron creer antes. Pero ellos, la palabra dice acá que ellos van a ser perdonados, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es que el Señor los va a perdonar, pero ellos van a tener que pagar un precio muy alto por no haber creído antes. Es por eso que la palabra nos dice que el que persevere y llegue hasta el final, ese será salvo. Esa palabra está muy enfocada en estas personas que van a creer en el periodo de la tribulación, que van a creer en este periodo de dificultad, pero tendrán que pasar por grandes pruebas. Estas pruebas, como lo dice Apocalipsis 3:10, no las pasará la iglesia, por cuanto hemos guardado la promesa que Dios ha tenido para nosotros. Apocalipsis 3:10 tiene una promesa muy, muy, muy hermosa. El versículo, que nos trae el Señor nos da reconfortamiento, nos da alegría, nos da la verdad, gran regocijo, puesto que el Señor dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces vemos aquí cómo el Señor, a los que creemos antes de que suceda el Apocalipsis, pues el Señor no va a permitir que pasemos por esta prueba que toda la humanidad va a tener que pasar. Como les venía diciendo, entonces van a haber personas, son muchas, pero van a haber muchas más que no van a creer, pero son muchas personas las que se van a convertir en Cristo, pero ellos se van a volver mártires. ¿Qué es un mártir? Bueno, pues un mártir es una persona que es perseguida, es una persona a la cual se le busca para acabarla, para aplastarla. Es una persona que desafortunadamente debe pasar por unos terrores
para dejar una enseñanza, para dejar un ejemplo hacia los demás. Y estos mártires pues van a ser salvos en este tiempo de tribulación, de dificultad. Estos son los que se consideran mártires de la tribulación. Es claro que no es la iglesia, como les acabo de decir, ya que la iglesia de Cristo ya no está en la tierra. Entonces ya no van a encontrar, amados hermanos, ustedes al pastor, al hermanito que todos los días nos compartía la palabra, al que se levantaba a orar temprano, al que intercedía en oración el uno por el otro, el que ayudaba a la gente, el que le daba de comer al enfermo, al sediento, el que ayudaba a las personas necesitadas, el que entregaba su vida por ayudar a los demás. Esa persona ya no va a estar. Ese ya no va a estar porque ese ya fue arrebatado. Ya fue arrebatado. Y aunque la gente no va a entender en ese momento cuando suceda eso, pues al ver todo lo que sucede, todas las guerras, toda la hambruna, toda la muerte que hay en la tierra, se van a dar cuenta que están en el Apocalipsis. Claramente, pues esto va a ser sujeto al anticristo, ¿no? Y es que los mártires van a ser tanto judíos como gentiles. Van a haber judíos que ya los vamos a ver más adelante, que son 144,000 predestinados para que prediquen la palabra de Dios en este tiempo. Pero también van a ser gentiles que van a ser perseguidos por no adorar al anticristo. Recordemos que la palabra gentil quiere decir toda persona que no es judío. Toda persona que no es judío. En la palabra, digamos que hay esas dos diferencias. Está el judío, que es el que viene del linaje de Abraham directamente, y está el gentil, que es el que no viene de una descendencia directa de Abraham. Ese se le llama gentil. Y pues es que estas almas, estos mártires, pues como vemos, claman por venganza a Dios, porque como van a ser torturados, porque es que eso es lo que va a pasar, van a ser torturados, van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, van a pasar unas situaciones muy duras, de verdad que es muy difícil, ya lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y pues estos mártires al morir, porque todos van a morir, el que crea en Cristo, lo reciba, va a tener que dar su vida. Y ustedes dirán, uy, pero ¿por qué tengo que morir? Pues hermano, sencillamente porque usted cuando tuvo la oportunidad, pues no se quiso convertir a Cristo, no le quiso entregar su vida, no quiso creer en Él, no quiso cambiar su forma de vivir, pues bueno, le va a tocar de esa manera. Y si usted sencillamente quiere seguir, pues en lo que está, no piensa cambiar, pues claramente va a pasar por toda la tribulación y al final recibirá el juicio por parte de Cristo, por parte de Dios, y el pago por no cambiar su vida. Entonces siempre van a haber dos opciones, siempre el Señor nos va a dar la opción de convertirnos, pero pues lamentablemente habrá muchos que endurecerán su corazón y no van a entrar en razón. ¿Sí? Pero a pesar de esto, en la tribulación, pues van a haber personas que van a predicar la palabra, ¿sí? Pero van a ser tiempos muy difíciles, como les acabo de decir. Pues esto sucederá porque los judíos que van a recibir a Cristo son 144,000, están explicados en el capítulo 7, que ya lo estudiaremos en unas cuantas sesiones. Y también los gentiles, los que se conviertan a Cristo, van a llevar la palabra. Entonces el Señor siempre tiene un plan para que a pesar de nuestro pecado nosotros tengamos pues la oportunidad de ser salvos a pesar de la rebelión que siempre hemos tenido.
Y es que es importante pues entender, ¿sí?, que el Señor va a desatar su juicio implacable sobre la tierra en un momento muy rápido. No nos vamos o no se van a dar cuenta los que se queden en qué momento va a suceder todos estos males. Es como ahorita con el COVID. Nadie se dio cuenta a qué horas empezó, nadie se dio cuenta cómo sucedió. Sencillamente el mundo está plagado de este virus, nadie puede salir. Estamos en unos problemas sociales, económicos muy complejos, muy difíciles, enfermedades de salud terribles, pero esto no es nada comparado con lo que va a suceder, como ya lo hemos estudiado, hemos visto pues desafortunadamente lo terrible que va a ser esos días, ¿no? Y es que en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 dice el Señor: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pues el día del Señor, hay una diferencia entre el día del Señor y la venida del Señor. No es lo mismo. La venida del Señor es cuando el Señor viene por la iglesia. Eso quiere decir la palabra, la venida del Señor. Pero el día del Señor, ese día significa juicio, el juicio del Señor. Hay una gran diferencia. Entonces aquí nos está hablando sobre el día, por consiguiente nos está hablando que el juicio de Dios vendrá así de rápido como ladrón en la noche. Nadie lo va a ver, ¿sí? Pero cuando estén pasando esos momentos de tribulación, pues va a ser muy, muy, muy difícil entenderlo. El versículo 9 de Apocalipsis 6 nos dice que al momento en que se abre el quinto sello, Juan ve que en el altar, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces aquí hay algo muy importante, y es que nos habla de un altar. ¿Y cuál es ese altar? ¿A qué hace referencia? Bueno, es muy probable que ese altar sea el altar del incienso de Dios. Es un altar que representa cómo las oraciones de los santos, o sea, de los que creemos en Dios, ascienden a Dios mismo. ¿Sí? Cuando nosotros oramos, el Señor permite que nuestras oraciones suban como el incienso, hagan de cuenta como el humo, ¿sí? Entonces las oraciones suben en olor fragante a Dios, ¿sí? Suena como un poema, es muy hermoso, la verdad, y cómo Él las recibe con mucha alegría. Él le encanta que nosotros oremos, que hablemos con Él. Entonces por eso es que hay un altar en donde llegan todas las oraciones, donde llega ese incienso para que sea derramado por Dios. Y es que ese incienso es el que se describe en Apocalipsis 5:8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces aquí vemos cómo ese incienso representa las oraciones de los santos. Y es que esto también sucedía anteriormente en la antigüedad. En el Antiguo Testamento vemos como, por ejemplo, en Éxodo 40 versículo 5 también se representaba de esta manera las oraciones. Dice Éxodo 45: y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. ¿Qué era lo que sucedía? Pues había un altar, ¿sí? Un altar de oro que construyó Moisés, que Dios le mandó a que construyera, para que ese altar de oro fuera colocado, ese incienso, en representación de las oraciones del pueblo, ¿sí?
Y en el arca del testimonio comenzaba a subir ese incienso, y las cortinas eran porque cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, pues comenzaban esas oraciones a llegar a Dios, y la presencia de Dios se manifestaba en el lugar santísimo, que es donde reside Dios. Es digamos que lo que construyó Moisés es una foto de lo que Dios le permitió ver en el cielo, así tal cual sucede en el cielo. Dios tiene un lugar donde Él reside que se llama el lugar santísimo, ¿sí? Donde nadie puede entrar más que Él. Pero su promesa es que cuando nosotros lleguemos al cielo, Él nos va a revestir de cuerpos eh, hechos para poder estar en su presencia, así como cuando Dios fue glorificado, cuando Dios subió al cielo después de resucitar, ese mismo cuerpo, ¿sí? Bueno, parecido, porque no va a ser el mismo, sino muy similar al que tiene Cristo, nos permitirá estar en la presencia de Dios. Nosotros no podemos estar en la presencia de Dios puesto que nuestro cuerpo es corruptible, es un cuerpo que está manchado por el pecado. Ese cuerpo que Él nos va a dar, ese nuevo cuerpo, no va a tener ese problema. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 15, de los versículos 50 al 52, que los invito a que lo lean para que aprendamos de qué es que nos está hablando Cristo. Bueno, entonces después, pues dice la palabra, y clamaban a gran voz, versículo 10, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, pues aquí vemos cómo las almas de los que habían sido muertos, ¿sí? Pues van a clamar a Dios por juicio, por justicia. Y pues, ¿dónde vemos esos mártires? ¿En qué parte de la escritura nos habla de esos mártires? En Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Fijémonos que va a ser mucha gente, ¿sí ven? De todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, estos santos, pues, o esta multitud, como lo representa en el versículo, en el capítulo 9, en el capítulo 7, versículo 9, pues nos muestra cómo muchas personas de todos los pueblos, de todas las naciones, se van a convertir, y pues van a estar en presencia de Dios y del Cordero, sea de Jesús, para clamar por venganza, por haber sido muertos de las formas tan terribles como el anticristo los va a perseguir y los va a hacer, pues, morir a causa del evangelio. Porque ¿cuál es la idea de que los persigan?, dirán ustedes. Pues sencillo, el anticristo los va a perseguir porque él no quiere que nadie se salve. Entonces va a intentar de todos los medios que esos que se convirtieron en esa época, pues rechacen la fe, nieguen a Cristo nuevamente. Y pues ¿cómo lo hará? Torturándolos, haciéndolos pasar por unas terribles torturas, valga la redundancia, y pues sufrirán muchísimo. En Apocalipsis 7, ahí en ese mismo capítulo, pero 13:15, dice la palabra: entonces uno de los ancianos me dijo: ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? Aquí nos van a decir, pues, quiénes son estos de los que nos está diciendo la palabra, ¿de dónde vienen? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo: estos han salido de la gran tribulación, son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto en su templo de día y de noche. Y el que está sentado en el trono los protege con su presencia.
Entonces, pues esto es muy hermoso porque vemos cómo Dios, después de todo lo que van a tener que pasar estos mártires de la fe en estos tiempos, en este tiempo de tribulación, de gran tribulación, pues van a tener su recompensa. Va a ser muy difícil y muchos de ellos van a apostatar, van a negar la fe debido a las torturas tan terribles, pero los que resistan, los que aguanten hasta el final, o sea, los que se dejen matar sin negar la fe, Dios les va a dar la recompensa, amados hermanos. Para los que estén en ese tiempo, soy muy claro en enfatizar que es para los que estén en ese tiempo, porque la iglesia ya fue arrebatada. ¿Y cómo es que van a ser afligidos? ¿Cómo es que van a ser torturados estas personas? Pues el mismo Señor Jesús lo profetizó cuando estuvo aquí en la tierra y habló de ellos. En Mateo 24 del 9 al 14, el Señor Jesús dijo, miren, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, ¿sí? Del Evangelio. Versículo 10. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, fíjense, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Entonces vemos cómo el Señor Jesús pues profetizó, ¿cierto? Que estos mártires pues iban a ser afligidos y los iban a matar, que los iban a aborrecer por causa del Evangelio. Y pues es que en ese momento va a estar el anticristo. Y pues él sí que va a perseguir a estas personas. Vemos lo terrible que va a ser, pero vemos la recompensa de Dios. ¿Sí? En el versículo 13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Y por qué habla del fin? Como les dije, porque van a morir. Sí o sí van a morir. Pero cuando mueran y estén en la presencia de Dios, van a recibir la recompensa y van a tener un puesto de honor. Estos mártires van a tener un puesto de honor por parte de Dios. Él les va a dar un lugar de exaltación en el cielo para que todos veamos que Dios es bueno y justo siempre, amados hermanos. Y es por eso que termina en el versículo 11 diciendo, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sí? Entonces la palabra vuelve y nos ratifica que ellos fueron muertos, fueron asesinados, pero que Dios no va a ejercer la venganza que ellos piden hasta que el último de los gentiles haya entrado en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ya tiene predestinado quién se va a salvar y quién no, pero no porque Dios escoja al azar y diga usted sí y usted no, sino porque Él conoce nuestros corazones y Dios ya sabe quién lo va a recibir y quién, a pesar de todo lo que pase, de todo lo que haga, no lo va a recibir. Entonces, el Señor, al conocer esto, pues ya sabe que en la tribulación y en la gran tribulación van a haber muchos que van a arrepentirse, así como otros que no. Entonces, la venganza sobre los que no van a recibir a Dios, a Cristo, pero por nada, hasta que el último de los gentiles crea en Dios, de los que ya está predestinado, pues ahí va a ejercer la venganza. Entonces les aclaro, están predestinados de que, por dar un ejemplo, que X cantidad de personas se salven en esa época, hasta que no entre el último.
el último de esos que están predestinados, Dios no va a ejercer su juicio final, que va a pasar en el Armagedón, en el valle de Josafat, que ya lo estudiaremos en los capítulos más adelante. Exactamente en el capítulo número 16 vamos a estudiar cómo se va a presentar eso en la tierra, esa última batalla. Pero vamos a ver que Dios nos va a dar esa victoria y nosotros vamos a presenciarla. Vamos a ver cómo Cristo va a vencer al mundo, ya, pero el mundo pecador, para enjuiciarlo, porque pues Cristo ya venció al mundo en la cruz, ¿no? Es importante tenerlo claro, Él ya venció al mundo en la cruz, pero va a venir en la tierra para derramar el último juicio, el juicio final, antes de que comience su reinado. Es por eso que hasta que no entre el último de los escogidos, ¿sí? Hasta que no muera el último de los escogidos, pues Dios no va a derramar la venganza en su plenitud sobre la tierra. Pero va a llegar y eso sucederá en esos 7 años. Es un periodo de tiempo muy corto para todo lo que sucede y para todo lo terrible que va a pasar. Y se les da unas vestiduras blancas, porque las vestiduras blancas sencillamente representan la pureza, representan esas nuevas, por decirlo así, vestiduras que Dios les va a dar, porque ahora están con Dios, ya no están en el mundo, sino están con Cristo Jesús. Esas mismas vestiduras el Señor nos las va a entregar a nosotros, que representan, como les digo, la pureza, la blanqueza de sus acciones. Bueno, amados hermanos, fue un placer para mí poder dar esta hermosa enseñanza respecto al 5.º sello del Apocalipsis. Espero que sea también de su agrado y entendimiento, que sea Cristo Jesús bendiciendo sus días, y un gran abrazo. Amén.